¿Podría explicar sus principales contribuciones a la enseñanza universitaria de la física? La verdad es que no es fácil mirarse a un espejo y empezar a hablar de las cualidades de uno, si es que las tenemos, claro. Pero tengo que decir que mi carrera no empezó en la universidad, sino que yo inicialmente comencé en enseñanza secundaria durante 17 años, he sido profesora de instituto y posteriormente, durante 16 años, ya me incorporé a la universidad. Creo que es una suerte porque me ha permitido conocer diferentes etapas de la formación de nuestros jóvenes en física. Por otra parte, siempre me he preocupado por formarme, por estar al día en las nuevas metodologías de innovación educativa, y eso me ha llevado a poner en práctica estas nuevas formas de enseñar con otros compañeros, lógicamente, con proyectos de innovación docente y con los estudiantes, implicando a los estudiantes. Y a partir de ahí pues, hemos publicado diferentes trabajos de pues, cómo incluir las herramientas del juego en clase, cómo enseñar por competencias o con aprendizaje basado en proyectos, o como, por ejemplo, en la época de la pandemia analizamos antes, durante y después de la pandemia cómo cambiamos los docentes nuestras formas de enseñar, incluyendo herramientas virtuales, y todo esto yo creo que ha sido una riqueza para mí y también para mis alumnos, lógicamente. Y luego, por otra parte, en los últimos años he tenido la gran suerte de implicarme en varios proyectos europeos. Proyectos europeos, por ejemplo, hemos trabajado en Rules Math, cómo trabajar las competencias de verdad en el aula para enseñar y evaluar por competencias. En otro proyecto, EUCIS, se fomentó la realización de proyectos de investigación con gente joven. En el proyecto Login Green intentamos formar a estos que van a ser jóvenes trabajadores en la sostenibilidad, y en el último proyecto que estoy implicada es el proyecto GIRLS, que intentamos fomentar en la universidad, en la enseñanza superior, la innovación educativa, por ejemplo, con proyectos como de aprendizaje y servicio. Todo esto no lo he hecho sola, lógicamente, es una red muy grande de compañeros. Siempre he estado implicada en grupos de docencia, de investigación, que se amplía lógicamente con todos estos proyectos europeos, y me siento muy afortunada. ¿Qué materiales y cursos abiertos de laboratorio ha desarrollado? Cuando me incorporé a la Universidad de Salamanca, en el Departamento de Física Aplicada, ya había una preocupación grande por cuidar los experimentos en el laboratorio y también por diseñar nuestros propios experimentos, intentando utilizar lo que tenemos en los laboratorios, reciclando el material. Me pareció una idea estupenda y me incorporé a esa idea, y hemos continuado mejorando día a día las prácticas de laboratorio. En esta idea, por ejemplo, lo ideal sería que nuestros estudiantes, cuando llegasen al laboratorio a hacer una práctica, se hubiesen leído el guión, pero vimos que no siempre hacían esto. Decidimos preparar unos vídeos en los cuales les explicamos material, procedimiento, incluso las herramientas matemáticas para resolver las cuestiones que se plantean. Y hemos elaborado muchos laboratorios de prácticamente todas las asignaturas que impartimos. Quizá la más interesante fue la del laboratorio de termodinámica en el que estamos, porque ahí implicamos a los alumnos. Fueron los alumnos los que diseñaron cada una de las prácticas, el guión que había que hacer para presentar en formato vídeo las prácticas, y seguimos utilizando esos vídeos con los alumnos posteriores. Fue realmente enriquecedor. Por otra parte, en el tema de materiales publicados, imparto docencia en el máster de profesor de enseñanza secundaria, y en ese espíritu que tengo de seguir aprendiendo, junto con mis compañeros hemos ido publicando en los últimos años diversos materiales en los que apostamos por la enseñanza activa de la física a través de experiencias, y están publicados en diversos capítulos de libros, todos gratuitos, en la Ediciones Universidad de Salamanca. La edición digital es gratuita para todo el mundo. Y dentro de los libros, quizá de los que más orgullosa me siento es el libro Experimenta. Tiene diversas versiones, la última la hemos publicado en inglés, y eso fue una apuesta con dos grandes comunicadores de física, que son Santiago Velasco y Alejandro del Mazo. Pensamos que los profesores de secundaria sería bueno que tuvieran un material para poder impartir sus clases de forma práctica. No solo teoría, sino que todos los contenidos que hay en esas etapas tuvieran experimentos sencillos, muchos con material reciclable, para poder impartir sus clases. Y de ahí salió el libro Experimenta, y estoy pues realmente contenta y también orgullosa de haber participado con estas eminencias que son Alejandro del Mazo y Santiago Velasco.
¿Qué aportan actividades como Ciencia en Acción y las actividades extraescolares al fomento de la cultura científica? Ciencia en Acción es un evento que surgió en el año 2000, si no recuerdo mal, motivado por la preocupación por la carencia de motivación de los estudiantes a estudiar las carreras básicas de ciencias. La Real Sociedad Española de Física se pone manos a la obra, se implica en este proyecto, y para mí la experiencia de participar en el año 2001 o 2002, no recuerdo la primera vez que participé, fue un punto de inflexión en mi forma de enseñar. ¿Por qué? Bueno, nosotros habíamos hecho con los alumnos de tecnología en aquella época, en el año 2000, un CD, era algo muy novedoso sobre el tema de los plásticos. Lo hicieron todos los alumnos, hecho en casa. Llegamos a Ciencia en Acción en Valencia y quedamos los segundos, pero claro, es que ganó un libro que había publicado una editorial. Mis estudiantes no se podían creer que ellos hubieran llegado a segundos, digamos, al mismo nivel que un libro de una editorial. Posteriormente fuimos a Science Stage, que es el mismo evento, pero de toda Europa, en Holanda. Y yo me encontré un evento lleno de profesores enamorados de la física. Podríamos decir locos por la física, pero en el sentido positivo. Cada uno cargado con un montón de experimentos, con una ilusión tremenda por transmitir la física, porque realmente se comprenda la física a través de los experimentos, que me enamoró. Y a partir de ahí, yo ya hacía cosas con experimentos, lógicamente, porque creo que la física no se puede enseñar de otra manera que experimentalmente, pero a partir de ahí aposté mucho más por este camino. Posteriormente, en la universidad nos presentamos también en una ocasión pues, con experimentos que hemos organizado lo llamamos medida de la G, pero tiene la magia de que hemos diseñado nosotros los experimentos y medimos G con la tarjeta de sonido del ordenador. Bueno, lo llamamos Escuchando G. Y esto también recibimos un premio, y seguí respirando en esa ocasión ese entusiasmo de los docentes de física por la física y por la física activa, las prácticas de física. Una labor enorme la que ha hecho la Real Sociedad Española de Física en este evento. Y respecto a todas las actividades en las que implicamos de forma extraescolar a nuestros alumnos para hacer proyectos de cualquier tipo, yo creo que en estas situaciones los alumnos aprenden doblemente. Primero porque cuando tú les invitas a participar, puede ser en un premio y tienen que desarrollar un proyecto de cualquier tipo, están aprendiendo, se motivan de una manera, la verdad es que a veces curiosa, porque si pones un examen no se van a motivar igual, pero se presentan a un premio ajeno a la institución y se motivan de otra manera, aprenden, les importa hacer las cosas bien, pero también porque adquieren otras habilidades que ahora en inglés las llaman soft skills, o sea, las habilidades blandas, como expresar en público, responsabilidad, liderazgo, que a veces no tenemos tiempo en el día a día de nuestras aulas en enseñarles. Entonces yo creo que es muy positivo implicar a los estudiantes de cualquier edad en eventos de ciencia en los que puedan realmente ser ellos los protagonistas. ¿Cómo nació su vocación por la física? Todos tenemos un don, algo que se nos da fenomenal, en lo que sabemos que somos buenos. Algunos cantan, nadan, recitan poesía, pues a mí se me dieron genial siempre las matemáticas y la física. Tengo facilidad. Y yo tenía muy claro que quería hacer una carrera relacionada con estas dos asignaturas, y al final pues, me decanté con física porque veía que el lenguaje de la física son las matemáticas, y estudiamos los físicos muchísimas matemáticas, y pues encantada de haber hecho ese esfuerzo y llegar hasta aquí. Y respecto a quién nos ha influido, en la asignatura que doy en el máster de profesor de enseñanza secundaria es didáctica de física y química. Y cuando los alumnos llegan al aula el primer día son generalmente físicos, químicos, ingenieros químicos, bueno, graduados de esta línea. Yo les pregunto cuál ha sido su mejor profesor y por qué. Y la mayoría de todos ellos me responden, pues el profesor de física y química me marcó, me cuentan su experiencia, y ese profesor ha sido el que ha decantado que luego ellos sean físicos químicos, ingenieros químicos. Pues esa es mi experiencia también. He tenido unos profesores estupendos en toda la etapa de secundaria, profesores que supieron transmitirme su pasión por la física y despertaron en mí las ganas de seguir aprendiendo. La verdad es que a veces no somos conscientes de la gran influencia que puede tener un profesor en esos alumnos que están muchas veces ahí quietos, callados, mirándonos ahí atentamente, pues es un gran poder el que tenemos, la verdad, de influencia.
¿Qué aspectos de la docencia en física le resultan más motivadores y cuáles son los más difíciles? Imparto docencia ahora mismo en 5 titulaciones diferentes, de grado y de máster, en ámbitos distintos, facultades distintas. Claro, enseñar física a los físicos es un lujo. Es un lujo porque además tenemos alumnos realmente muy buenos, entran estudiantes con unas notas de corte muy elevadas, tienen una vocación clara, quieren ser físicos, quieren aprender física y esto hace que las clases sean dinámicas, que pregunten, que te cuestionen lo que explicas y eso es muy enriquecedor para todo el mundo. Es lo que digo, una suerte dar clase en clase de física. Sin embargo, en otras titulaciones no es así. No voy a decir el nombre, pero hay titulaciones en las que cuando llegamos los profesores de física en primero, los alumnos piensan a veces que ¿por qué estudian física? Que no tiene nada que ver con sus estudios en el grado. Y a veces, por diversas causas que no vamos a pararnos ahora, no tienen la preparación suficiente en matemáticas y en física para que les vaya, digamos, bien en la asignatura. Entonces, para mí es un reto, pero al mismo tiempo, la verdad es que lo disfruto mucho y me planteo cada año qué puedo hacer con ese grupo de estudiantes que tengo para que realmente sientan que la física no son solo ecuaciones a veces complicadas, matemáticas complicadas. ¿Qué utilizo? Pues con estos grupos de primero de grado intento utilizar siempre experimentos. Me he propuesto llevar cada día a clase alguna experiencia que ilustre los contenidos que estamos trabajando y también para eso, para que los alumnos vean que la física vamos a entender lo que de forma cotidiana pasa a nuestro alrededor en la vida y no son solo pues, ecuaciones diferenciales o integrales un poco más complejas. Y otro aspecto que quiero decir es que, claro, en la asignatura de didáctica de física y química del máster no enseño física. En las demás titulaciones enseño física. Pero en este caso comparto con los futuros docentes cuáles serían los mejores caminos para llegar a nuestros estudiantes. Y esto me parece un regalo. Es una asignatura totalmente diferente que en principio pues, no parece lo propio de un físico, pero realmente la disfruto, es motivante y creo que todos los alumnos que pasan por esta asignatura nos lo pasamos bien, que suena muy raro que una asignatura de máster nos lo pasemos bien, pero es así, aprendemos cómo enseñar y disfrutamos. ¿Cuál sería su receta para la divulgación científica? No hay una varita mágica para la divulgación, o al menos yo no la tengo, pero puedo compartir mi experiencia, lo que nosotros hacemos. En primer lugar, yo no doy charlas de divulgación. Son sesiones interactivas. Los participantes vienen y viven las experiencias, porque cuando uno vive una experiencia, aparte de sorprendente, hay experimentos que no te esperas lo que va a suceder, hay experimentos que aprendes porque dices, ah, claro, ahora entiendo por qué esto era así, pero hay un componente afectivo, porque lo estás viviendo, en la sorpresa, en la emoción, que hace que el aprendizaje perdure más en el tiempo. Entonces, nosotros, todas las sesiones que hacemos de divulgación, vamos siempre cargados con una o varias maletas llenas de experimentos. Ese es el primer elemento. El segundo elemento que cuidamos mucho es conocer el público. Tengo que saber a quién le voy a hablar y adaptar todo, la sesión, los experimentos, el lenguaje a ese público. Damos experiencias desde niños de infantil que no se han familiarizado con el mundo de la física, a estudiantes de bachillerato que ya saben física, pero podemos dar una charla en la provincia universitaria en la cual nos encontramos a niños con sus abuelos en el mismo espacio, o la experiencia de Universidad de la Experiencia también, que son adultos ya jubilados. O, por ejemplo, aquí en Salamanca existe la Universidad Inclusiva, donde cada 15 días vienen adultos con necesidades educativas especiales y a recibir diferentes sesiones en la universidad. El lenguaje con estos grupos es totalmente diferente. Y por último, el trabajo. Sea la sesión que sea, aunque los experimentos, por supuesto, tenemos muchas experiencias, sabemos cómo funcionan, sabemos que hay que cuidar en cada experiencia, nos paramos a pensar en ese grupo, las experiencias, como he dicho, experiencias, el grupo, y cuidamos la temática, cuidamos el material que tenemos que llevar para que todos participen. Entonces, para mí serían los 3 elementos. En la práctica, hacer sesiones prácticas en las que todo el mundo está involucrado, viviéndolo, el cuidar a mi audiencia
y el trabajo, la organización, el detalle, para que todo salga bien. ¿Cómo ve la situación de la enseñanza de la física en España? Pienso que ahora mismo en España estamos viviendo en la educación universitaria una etapa, vamos a llamarla, de oro. La mayoría de las instituciones tenemos numerus clausus. Eso puede ser malo o puede ser bueno. El hecho es que entran unos estudiantes con unas notas de corte altísimas. Ahora mismo en la primera lista de la Universidad de Salamanca la nota de corte de los estudios de grado en física era un 12,3, pero si hablamos del doble grado en física y matemáticas era un 13,5, notas altísimas. Esto se traduce en estudiantes que tienen una vocación, como decía antes, que saben a lo que vienen y muy bien preparados para afrontar las dificultades que tiene el grado en física. Claro, puede sonar un poco pretencioso decir que nuestros alumnos son buenísimos, no solo los de la Universidad de Salamanca. En realidad, en España, todos los estudiantes de física tienen un nivel estupendo. Y no es que lo digamos nosotros, es que las empresas demandan estos trabajadores. Nosotros todos los años aquí en la Universidad de Salamanca organizamos unos eventos donde las empresas nos piden que estos estudiantes dejen sus currículum para trabajar con ellos. Se colocan prácticamente todos, y algunos que no se colocan en el primer año es porque pues, apuestan por una oposición de otro tipo, pero prácticamente no hay paro y además se colocan en campos a veces que nos parecen como muy lejanos a la física, como puede ser pues, en banca con todo lo que es el tratamiento del Big Data, de datos grandes, por supuesto en todo el tema de electrónica, pero hay físicos en los hospitales, es decir, que en todo el tema energético, por supuesto, hay físicos colocados en muchísimos campos, con muy buen nivel. Si ponemos una pega, podemos decir que es cierto que aún las jóvenes no se incorporan igual a los estudios de física. Ahora mismo, en los últimos años que hemos ido recopilando los datos, más o menos tenemos aquí en el grado en física en Salamanca 1/3 de chicas frente a 2/3 de chicos. Las causas probablemente no hay unas, serán muchas y muy complejas, y yo siempre me planteo qué podemos hacer para animar no solo a las chicas, a todos a estudiar física. Y por eso mi preocupación por divulgar. Está clarísimo que si no conoces algo, no puedes amarlo. Y tenemos que todos los profesionales de física contar cuál es nuestro trabajo, qué hacemos. Mi investigación es en energía termosolar de concentración. Ponemos un granito de arena para mejorar las energías renovables aprovechando el sol para producir energía eléctrica. Es muy bonito la sensación esa de que con nuestro saber podemos ayudar a mejorar la sociedad en la que vivimos. Si todos los físicos contamos lo que hacemos, estoy segura que habrá más vocaciones científicas. He hablado del ámbito universitario. En secundaria, por razones históricas en España, siempre se ha enseñado la física y la química de forma conjunta. Creo que deberíamos replantearnos esta situación, porque la materia es diferente, son dos materias distintas. Las enfocamos, las abordamos a la hora de estudiar y de explicar de forma diferente, las experiencias del laboratorio son diferentes, las matemáticas también. Quizás sería bueno pararnos a pensar cómo podríamos reenfocar esa situación. ¿Cree que el público general le interesa la física y considera que se realiza divulgación de calidad? Sí, creo que a la gente, al público en general, le gusta la física. Si digo mi experiencia, cuando nosotros vamos a hacer cualquier sesión de divulgación, siempre es un éxito, no porque la hagamos nosotros, sino porque está el componente de las experiencias, de la sorpresa, del descubrir cosas que ya sabíamos, pero descubrirlas en una experiencia. Y siempre es un éxito la divulgación. Hay grandes divulgadores, por supuesto, para empezar por todos los grandes físicos que en ediciones anteriores a este premio de la Fundación BBVA y de la Real Sociedad Española de Física me han precedido, son todos grandes divulgadores. Pero es que hoy en día, si entramos en Internet, en YouTube, hay muchos canales de divulgación de ciencia, algunos muy buenos, y hay jóvenes que su profesión es ser divulgador. Es que hace, ¿cuánto? 10 años, 15 años, esto era impensable, decir que alguien se iba a dedicar ganando un buen sueldo a ser divulgador de ciencia. Entonces sí, hay grandes divulgadores y además creo que ha cambiado un poco el enfoque porque ya hay una preocupación también desde las instituciones, desde la universidad, por el concepto de transferencia. Es verdad que tenemos que divulgar a la sociedad para que conozca la importancia de esa investigación que hacemos y la trascendencia que luego pues, probablemente tendrá, que tiene, pero también debemos hacer una transferencia de la investigación hacia
hacia los políticos, que son los que toman las decisiones, hacia las empresas, por supuesto, para que haya un diálogo entre lo que nosotros investigamos y lo que se trabaja en las empresas que no sea distinto, ¿no? que haya una conexión. Y todo esto es importante y se está fomentando. Y hay sexenios de transferencia en la universidad, que antes no solo había sexenios de investigación. También se está motivando que creemos grupos de transferencia del conocimiento en las instituciones. O sea que yo creo que sí que hay una mayor conciencia de que es importante la divulgación, por lo que hemos comentado, porque alguien no puede apreciar lo que desconoce. ¿Cómo defendería la importancia de la física para la sociedad del siglo XXI? Vivimos en una sociedad eminentemente tecnológica y esto no es posible sin la física, así de sencillo. Podemos pensar en cualquier cosa que nos rodea, por ejemplo, la inteligencia artificial, que está tan de moda ahora, pues es que la base es la electrónica, que es física, pero si me voy a un hospital y me tienen que hacer una prueba diagnóstica, unos rayos X, un TAC, ahí detrás está toda la física. Pero si hablamos de las energías, actualmente el problema que hay con los ajustes entre la producción de energía y el consumo, todo eso, energía, electricidad, es física. Entonces, no se puede pensar una sociedad en la que vivimos con una serie de comodidades que hemos ido adquiriendo sin toda la física que está sustentando esa tecnología, ese desarrollo tecnológico. ¿Qué significa la concesión de este premio para usted? Pues para mí es todo un honor. Me siento tremendamente agradecida y la verdad es que cuando lo recibí, en un momento pensé, ¿se han equivocado? Porque claro, hay tantos profesionales estupendos que han recibido este premio. Voy a mencionar a Santiago Velasco, que ha sido catedrático de esta casa, que es mi maestro, al que admiro profundamente, y me sentí un poco como diciendo, se han equivocado. Pero creo que es un honor tremendo y creo que es un honor no solo para mí como docente, sino para todos los docentes que estamos enamorados de nuestra profesión y que nos importan nuestros estudiantes y cómo llegar a ellos. Esto lo digo porque algunas veces cuando en un grupo hay suspensos, impartimos asignaturas difíciles, no son sencillas. Cuando hay suspensos, a veces se dice el profesor no explica bien, el profesor no ha conectado con el grupo, el examen ha sido muy difícil. Siempre tenemos que estar motivándose, siempre como que la culpa de que todo no funcione es del profesor. Y yo a veces me planteo, ¿quién nos motiva? ¿Quién motiva al docente? Pues premios como este de la Fundación BBVA y de la Real Sociedad Española de Física ponen el foco en el docente, nos añaden valor a la tarea de enseñar y de divulgar la ciencia. Además, no solo lo hacen con un premio, digamos, honorífico, que para mí ya sería fantástico simplemente este honor, sino que lo acompañan de una financiación que subraya la trascendencia de este premio. Luego estoy muy agradecida y, por supuesto, no he llegado en este camino tortuoso hasta aquí yo sola. Me han acompañado muchos colegas físicos, la familia siempre y amigos que han estado ahí para apoyarme en diferentes etapas y este premio es compartido, no es para mí solo.